Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Inventario. Episodio 6. Las unidades eléctricas de Renfe en el año 1983. También se pueden llamar unidades de tren, electrotrenes y automotores eléctricos. Fantástica imagen de portada. Variedad de unidades eléctricas en la estación de Barcelona Término en la década de los 80. ¿Quieres saber cuántos trenes eléctricos tenía Renfe? ¡Vamos, que nos vamos! Y empezamos el inventario de este fantástico año 1983. Empezamos con las series bajas. Serie 432 de Renfe. En el año 83 había 18 unidades. 18 unidades que estaban en funcionamiento porque había dos que estaban apartadas o averiadas. Las 18 unidades estaban destinadas al depósito madrileño de Fuencarral. Fuencarral tenía en aquella época en total 134 unidades de tren, nada más y nada menos. Toda la serie 432 estaba en esta decoración y estaba destinada a los trayectos de largo recorrido, y los más lujosos además. Siguiente serie, la 433 de Renfe. En ese año había en total 39 unidades en funcionamiento. Todas estaban destinadas al depósito de Bilbao Olabeaga, que era el único depósito o uno de los pocos depósitos de España que todavía funcionaba a 1500 voltios. Una serie que estaba ya en retirada porque en el inventario oficial de Renfe aparecen como 93 unidades en total, pero solo 39 en funcionamiento. Ya le quedaba muy poco, en general, a todo el material de 1500 voltios. Faltaba ya poco para el cambio de tensión en la zona norte de España. Siguiente serie, también de 1500 voltios. La serie 434 de Renfe. En ese año había 11 unidades en funcionamiento. Las 11 también destinadas a Bilbao Olabeaga. Estas unidades efectuaban servicio en la línea de Bilbao a Portugalete. Serie 434 de la 501 a la 511. La 433 que habíamos visto antes iba de la 501 a la 593. Posiblemente unas series que fueron remodeladas. De ahí la numeración que llevan. La primera serie que vimos, la 432, era bitensión de 1500 y 3000 voltios. Y nos vamos con las míticas suizas. Vamos con la serie 436, de la 01 a la 062. Renfe tenía en 1983 58 unidades de estas fantásticas unidades eléctricas. Por depósitos se reparten de la siguiente manera: 4 unidades en Santander, una en Alcázar de San Juan, 11 en Valencia Fuente de San Luis, 13 en Barcelona San Andrés, 4 en Barcelona Casantúnez, 8 en Zaragoza Delicias y 17 en el depósito de Oviedo. 4 unidades apartadas o averiadas.
Y seguimos con la serie 436, pero con la versión reformada, desde la 501 a la 562. Había 53 unidades. 5 unidades en Santander, 15 en Valencia Fuente de San Luis, 7 en Barcelona San Andrés, 9 en Barcelona Casa Antúnez, 4 en Zaragoza Delicias y 3 en el Depósito de Oviedo. La gran mayoría de esta subserie iba pintada ya con los colores amarillo y azul, aunque no toda la serie. Todas las unidades suizas de Renfe y todo este bloque que vamos a ver ahora mismo, estamos hablando de tensión a 3000 voltios. La serie 437 de Renfe. La primera serie, que va desde la 001 a la 004. En total, 4 unidades. Las 4 destinadas al Depósito de Zaragoza Delicias. Las primeras unidades suizas datan de la década de los 50, pero en los años 80 todavía eran bastante visibles. Había muchas unidades suizas, ya que no toda la serie 440 estaba a pleno funcionamiento. Hasta mediados de la década de los 70, las unidades suizas eran, en todas sus series y subseries, las reinas indiscutibles de los servicios de cercanías. También realizaban servicios de tipo regional. Seguimos con la serie 437, pero la remodelada, con los colores azul y amarillo. Serie, o subserie mejor dicho, de la 501 a la 504. 4 unidades en total. Una destinada al Alcázar de San Juan, 2 en Zaragoza Delicias y otra, una más, en el Depósito de Oviedo. Continuamos con este bloque de 3000 voltios en corriente continua. Este bonito esquema en azul y amarillo se aplicó primero en pruebas sobre una unidad en el año 1981 y a partir de 1982 empezó la pintura, la decoración de manera masiva en estas unidades. La serie 438, de la 001 a la 039. En total, 37 unidades en funcionamiento, aunque había 2 que estaban o apartadas o averiadas. 8 unidades en el Depósito de Santander, 5 en Alcázar de San Juan, 24 en Barcelona Casa Antúnez, total 37 unidades en funcionamiento. Hubo convivencia de decoraciones para las unidades suizas. No todas recibieron dicha decoración a lo largo del tiempo, ya que muchas se fueron dando de baja a lo largo de la década de los 80. Solo unas pocas llegaron a la época noventera de Renfe. Otra imagen de otra unidad 438 que ésta había recibido los colores amarillo y azul, que quería unificar a Renfe en aquella época, en el año 83, pero que con el tiempo no terminó por conseguirlo, ya que aumentó la variedad de colores a lo largo de aquella década. Esta suiza de la imagen fue posiblemente la primera suiza que recibió estos colores amarillo y azul. La foto es del año 1981. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para ampliar información sobre este inventario y analizar más en profundidad este fantástico año 1983, uno de los últimos grandes años que tuvo Renfe. Para gustos, los colores, pero a partir del año 84 y el año 85 fue una época oscura para el ferrocarril español.
Y nos vamos a la serie 439. En aquella época había 26 unidades en funcionamiento. Las 26 estaban destinadas al depósito de Miranda de Ebro. Continuamos con el material a 3000 voltios de Renfe. Según los datos oficiales que facilitó Renfe en aquella época, aparte de estas 26 unidades, había 6 unidades más apartadas o averiadas. Era también una serie que ya estaba en regresión. Se empezaban a dar de baja algunas unidades. Si no me equivoco, no he podido demostrarlo, pero creo que estas unidades hubo un trasvase bastante grande del depósito de León o de Oviedo al de Miranda de Ebro. La serie 439 también tuvo sus colores ochenteros. Pasó del color original verde y plata a este bonito color azul y amarillo. Un color que, como expliqué antes, intentó Renfe llevarlo a todas las unidades eléctricas, como una especie de color uniformado que finalmente no se llevó a cabo. A diferencia de las locomotoras diésel, que prácticamente iban todas uniformadas de verde y amarillo, en las unidades eléctricas en el año 1983 había un montón de diversidad, no solamente de series y de subseries, también de diversas decoraciones. Una época muy colorida en Renfe, el año 1983. También existió otra curiosa versión, la que vemos ahora en imagen, en color rojo burdeos y crema, pero desconozco si en el año 1983 esta unidad circuló con esta decoración. Una de esas curiosidades que tuvo Renfe en la década de los 80. Se echan mucho de menos estos colores. Esperemos que con el tiempo el ferrocarril español vuelva a tener el colorido que tuvo en los años 70 y 80, frente al color blanquecino y tan anodino que sufrimos hoy en día los aficionados al ferrocarril. Esperemos que con los operadores privados y estos cambios que va a tener el ferrocarril español se traduzca también en una mejor estética y en unos trenes más atractivos. En las redes sociales se está pudiendo ver últimamente muchas locomotoras photoshopeadas con color violeta, una iniciativa fantástica de muchos aficionados, para influir un poco en Renfe a ver si se decide a un cambio de color. Y vamos con las míticas unidades eléctricas de la serie 440. En esa época había 229 unidades. Había 23 que estaban o en proceso de construcción o en prueba. Todavía no se había recepcionado la serie entera. Primera subserie de la 001 a la 253. Había 89 unidades en Fuencarral, 27 en Sevilla San Jerónimo, 75 en Barcelona San Andrés, 4 en Miranda de Ebro, 13 en Irún y 15 en el depósito de León. Y ahora vamos a la otra subserie, de la 501 a la 502, que en aquella época estaba funcionando 2 unidades, una en Fuencarral y otra en Sevilla San Jerónimo. Esta subserie de la serie 440 de Renfe llevaban equipos Chopper de electrónica de potencia, unos equipos experimentales que eran más eficientes y lograban un mayor rendimiento en estas unidades eléctricas. Unas unidades que empezaron a circular ya en los años 70, se siguieron fabricando más en la década de los 80, dando unos resultados excepcionales y fueron el gran espaldarazo para la modernización de los servicios de cercanías en Renfe.
Siguiente serie, la 441. En aquella época había 9 unidades en funcionamiento. Las 9 en el depósito de Bilbao Olabeaga. Volvemos a los 1500 voltios. Otra de esas unidades eléctricas que estuvieron operando en la línea de Bilbao a Portugalete. Todo un símbolo en los ferrocarriles españoles y la última línea que funcionó a esta tensión. Una decoración que favorecía mucho la línea de estas fantásticas unidades eléctricas. De hecho, posiblemente uno de los trenes eléctricos más bonitos que ha circulado por toda la red española. Y seguimos con los 1500 voltios, pero con una serie especial, la serie 442 de Renfe. La única serie de vía métrica que existía en Renfe en 1983. 6 unidades en total. Aunque estas unidades trabajaban en la línea de Cercedilla a Cotos, dependían del depósito de Fuencarral y las 6 estaban gestionadas por este depósito. Próximamente el monográficos de material motor, la serie 442 de Renfe, los trenes alpinos. Unos trenes que hace poco fueron dados de baja. Esperemos que se conserven el máximo número de unidades posibles. Y último bloque del reportaje. Volvemos a los 3000 voltios y con series limitadas. Vamos con la única unidad 443 de Renfe que hubo. Aunque en un principio, aunque marcan 4 unidades en el inventario de Renfe, adscritas a Cerro Negro, realmente era una única unidad. Pero aquí en el inventario marcaba los 4 vehículos de los que estaba formado este tren. Pero solamente había uno y era un prototipo. Los inventarios de material motor que hacía Renfe en aquella época contabilizaba todos los vehículos que eran motores dentro de los automotores. Por lo tanto, había 4 unidades 443 porque las 4 eran motoras. Es muy importante tener en cuenta esto. Se medían los coches, el número de coches motores, no el número de unidades de tren. Aunque la inmensa mayoría de las unidades eléctricas de tren llevaban un único coche motor. Serie 444. En aquella época estaban nuevecitas y eran 14 unidades. Las 14 destinadas al depósito madrileño de Fuencarral. Unidades muy nuevas que empezaron realizando los servicios Intercity entre Madrid y Valencia, que fueron muy novedosos a principios de la década de los 80. Más adelante se le sumó más trenes para formar la serie 448. Y última serie del reportaje, la serie 445 de Renfe, que en esa época había 0 unidades en servicio, pero 2 unidades en pruebas. Los 2 coches eran motores y formaron solamente un tren, prototipo y experimental. Las unidades Cedeti, la unidad Cedeti, como se le llamó en aquella época, que fue un prototipo de prueba que no tuvo demasiado éxito. Aunque este prototipo fracasó, fue el primer paso para la construcción de las series 446 y 447 de Renfe, que luego fueron todo un éxito en las cercanías de la red española.
Y vamos con el balance total del parque de unidades eléctricas de Renfe en 1983. Vamos por depósitos primero. Fuencarral tenía un total de 134 unidades. Santander, 17. Madrid Cerro Negro, 4. Alcázar de San Juan, 4. Sevilla San Jerónimo, 28. Valencia Fuente de San Luis, 26. Barcelona San Andrés, 95. Barcelona Casa Antúnez, 47. 18 tenía Zaragoza Delicias. 30 Miranda de Ebro. 59 Bilbao Olabeaga. 13 Irún. 21 Oviedo. Y el Depósito de León, que tenía 15 unidades en total. En total, el parque español en servicio tenía 514 vehículos motores eléctricos. Y el total, incluidos vehículos apartados o en reparación, era de 592. 592 unidades eléctricas motoras disponía Renfe en el año 1983. A diferencia de los automotores diésel, que fueron muy afectados más adelante por el cierre de líneas del 1 de enero de 1985, el parque eléctrico tuvo incluso un aumento de vehículos. Es más, eran muy necesarios en las líneas electrificadas de Renfe, sobre todo en el entorno de las grandes ciudades. El año 1983 fue muy importante en todo tipo de tracción de Renfe, pero fue el último año antes de los enormes cambios que hubo en los años 84 y 85, no solamente por el cierre de líneas férreas, también por el cambio de tensión en algunas zonas de España y por los nuevos servicios que se pusieron, como los Intercity entre Madrid y Valencia. Hubo cierta revolución del material eléctrico en Renfe en ese año 1983. Pero desgraciadamente, como sucede hoy en día con la alta velocidad, había grandes desigualdades entre las líneas principales, que eran de doble vía electrificada, y la red complementaria o secundaria, que carecía de electrificación, de peor vía y de un material de tipo diésel que tenía más averías que el material eléctrico en las zonas electrificadas. Ya existía desequilibrios en la red similares a los que existen hoy en día. Y hasta aquí el inventario de 1983. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Y hasta el próximo video.